Saludos, nos encanta compartir con ustedes. Hoy en Mentoría con Sentido vamos al capítulo 2, definiendo el sentido. ¿Y qué queremos hacer en este podcast, en este capítulo mejor? Queremos establecer y definir para dónde vamos, ¿sí? Pero lo más importante y lo que debemos comprender es que si ya de alguna manera estamos interesados, ya estamos en el camino correcto, porque el primer código es querer. Siempre hemos escuchado que el que quiere puede, y precisamente tiene mucha fuerza y mucho fundamento el hecho de estar interesados. Es el primer paso para poder iniciar este camino de transformación. Les puedo compartir que en mi experiencia personal, cuando inicié el proceso de transformación, y debo reconocer de que pues de alguna manera surgió de manera inconsciente. En este momento, si me solicitan o piden fechas, pues desafortunadamente voy a quedar en blanco, porque simplemente inicié el proceso de transformación de manera inconsciente y lo único que yo quería o lo que estaba buscando era opciones, alternativas para mejorar ingreso. Entonces siempre estaba dispuesto a escuchar, a ver, a oír, a compartir, a moverme. Y eso es parte fundamental del proceso. ¿Y eso qué me permitió? ¿Qué me dio? O sea, pues cuando estamos en procesos de movimiento, pues eso nos permite poder llegar a diferentes círculos. Eso fue lo que obtuve, que pues gracias a la asociación y a las buenas relaciones de amistad y a los amigos que tenía, pues ellos creyeron y confiaron, aunque también el mismo proceso, digamos que generaba esa motivación o ese movimiento, pues nos permitió acercarnos y relacionarnos con otras personas que hablaban un lenguaje diferente al que nosotros veníamos a hablar. Pues para mí era algo efímero, no tenía forma, eran personas que de alguna manera tenían un mensaje de transformación, de optimismo, un mensaje que de alguna manera nos hacía pensar y nos ponía en una posición donde podíamos analizar las circunstancias actuales, pero podían ser cambiadas. Y pues en ese momento mi proceso formativo en administración de empresas, pues lo que permitía era que pudiera analizar el tema de manera muy racional, ¿sí? Ese es el asunto. A veces nosotros teorizamos mucho y tenemos estos elementos y argumentos racionales para poder comprender realmente que hay unos elementos emocionales que a veces dejamos de lado. Entonces, en este caso, pues me permitía entender el tema de la visión y de la misión, y partiendo de esta, pues se definen los objetivos y se realiza la planeación estratégica para el logro de los resultados organizacionales. Pero la pregunta es, si eso es para una empresa, ¿qué hago para mí? O sea, ¿cómo yo puedo llevar ese concepto empresarial a mi vida? Entonces de allí salieron algunos elementos que vienen en un proceso del desarrollo personal y el desarrollo emocional. Consideraba que simplemente era la aplicación de un modelo, una metodología que le permitiría estructurar a la organización unos documentos. Eso era la teoría que Leonardo tenía en ese momento, ¿sí? Y pues que de alguna manera, partiendo de esto, se marcarían las acciones y el camino para que la organización prestara un servicio y generara utilidades, ¿sí? Entonces, pues de alguna forma es como mantener la rueda girando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen las organizaciones? Establecen esta planeación estratégica, mantienen la rueda girando y la gran pregunta es si eso es verdad. Entonces, posteriormente en el tiempo me di cuenta que más allá de solamente mantener la rueda girando frente a un plan, tiene que tener uno otros elementos, otras habilidades, otras capacidades para poder desarrollar y crecer las organizaciones como tal. Y eso tiene que ver precisamente con ese definir ese sentido, esa razón, ese porqué, ese motivo. Y pues de alguna manera el hacer el plan para una empresa, pues ¿qué lo motivaría? O qué en ese momento, ¿qué nos motivaba? Pues era la paga, ¿sí? Pero en ese momento pues, estábamos en proceso formativo y por ende pues, ese servicio estaba fuera de que nosotros lo prestáramos. Entonces nos dedicábamos a otros temas mientras terminábamos el proceso formativo. Y pues de alguna forma pues lo que generaba era trabajos, tareas, talleres, evaluaciones, porque pues eso es lo que veíamos en el proceso formativo en la universidad. Y pues obviamente esto de emocionante y de apasionante, pues desafortunadamente el gusto estaba en otro lado, ¿cierto? Probablemente por la misma posición, el mismo tiempo, el mismo enfoque, por diferentes circunstancias. Y pues tuve la posibilidad de ingresar
a otro ambiente. Entonces, en este tipo de relaciones me invitan a un evento, a una reunión donde escucho un planteamiento y de ahí voy a otro evento, ¿sí? Y llego a un ambiente donde había euforia, había aplausos, sonrisas, que ese era como el tiquete de entrada. O sea, usted entra y como que se siente incómodo también en algún momento. Y pues de alguna manera mi mente, que decía, por la posición mental en la que me encontraba, pues creía que esa euforia, esa emoción con la que se expresaban y se manifestaban pues estas personas, pues simplemente pues era una fachada para motivar, o sea, para vender algo, ¿sí? Para influenciarnos, para descubrir un planteamiento que ellos de alguna manera desde el inicio estaban estableciendo, de algo que denominaban un sueño, ¿sí? Y pues para mí eso era algo como irreal. Mi mente le faltaba estar preparada y dispuesta para lo que yo entendía en ese momento de sueño, pues simplemente era descansar. Pues obviamente hacía el símil entre lo que nosotros denominamos la visión. Entonces ya empecé a relacionar con la teoría. Entonces, el sueño es la visión, pero también mi mente, ¿qué hacía? Pues argumentar, utilizar conceptos teóricos, haciendo que el proceso fuera algo impersonal y externo, muy simple. Y sin embargo, el hecho de estar en este entorno y generar este tipo de relaciones permitió ir generando, ir transformando ese concepto simple y sin vida de lo que se denominaba el sueño a uno que empezó a encontrar de significado. Porque definitivamente el entorno y las relaciones con las que nosotros nos desenvolvemos o nos encontramos va a marcar una diferencia en nuestro comportamiento, así sea de manera inconsciente. Y empezamos a generar cambios en la comunicación. Y hoy debo agradecer a este equipo, que aunque en ese momento lo interpretaba de una manera negativa, en mi inconsciente, y sus historias de cambio y transformación en ese momento eran poco creíbles, tenían poca credibilidad, pues ellos tuvieron la paciencia y la capacidad para sembrar con desprendimiento y para mostrar un camino de contribución. Y eso es fundamental. Tenemos que saber y entender de que los ambientes a donde nosotros llevamos empiezan a sembrar en nosotros semillas, pero nosotros también tenemos que atesorar esas semillas, porque pues igual yo me desconecté de este equipo, de este grupo de personas, entendí en mi mente, pues obviamente me mostró un camino diferente que pues de alguna forma consideraba en ese momento que era el correcto, que era el adecuado, y podía centrarme en lo que estaba estudiando, en lo que estaba haciendo, y simplemente me desconecté. Pero la semilla quedó sembrada. Entonces, ¿qué significa? Que esto empezó a crecer en mí, pero porque también empecé a atesorarlo y empecé a aprovechar este conocimiento, esta información, esta nueva energía que se había sembrado para empezar a desarrollarla y empezar a crecer. Entonces, por eso es importante el proceso de preparación, porque para poder sentir euforia y pasión tenemos que estar en una sintonía que nos permita entender y comprender la emoción de lo que se denomina el sueño. Entonces, esto permitió y me motivó a empezar a leer y empezar a encontrar y a escuchar audios. También es importante encontrar otros planteamientos que fueron de alguna manera mostrándome el camino y fortaleciendo una estructura, ¿cierto?, mental para poder empezar a crear nuevas relaciones y conexiones. Entonces, lo que permite encontrar el sentido para caminar y para realizar cada acción con desprendimiento, independientemente del nombre que nosotros queramos ponerle en los diferentes ambientes. El motivo, otros lo llaman el interés, otros lo llaman el llamado, otros lo llaman la razón, otros lo llaman el propósito. Pero en últimas, debe ser como la expresión de Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. Un propósito definido, respaldado por un deseo ardiente para su cumplimiento. Cuando nosotros encontramos este elemento, nosotros empezamos a definir el destino. Por eso nosotros tenemos que empezar a buscar en nuestro interior y empezar a hacer un proceso de evaluación interna para poder encontrar qué es lo que nos apasiona, en qué es que somos buenos. Ya lo mencionamos en un momento anterior, porque esto debe empezar a generarnos ingresos por el merecimiento. Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque el tema está ahí, no solamente es comprenderlo, no solamente es el hecho de saberlo, porque a veces nos ocurre eso, a nosotros nos dicen, nos comentan, nos plantean, conscientemente nosotros estamos diciendo, sí, eso es necesario, eso debe ser para mí, yo lo debo hacer, pero desafortunadamente
nuestra vivencia se establece desde otra perspectiva. Entonces, en mi caso particular y personal, en lo que he podido percibir, encontrar y en la experiencia, me he dado cuenta que esta energía está en 3 posibles fuentes. Podríamos encontrar más, ¿sí? Pero en términos generales está, en la primera fuente sería el placer. ¿Por qué? Porque el realizar estas acciones nos genera una motivación, es un combustible y una energía que nos produce alegría, satisfacción, que nos hace sentir vivos y nos carga de más energía cuando la realizamos, manteniendo un único mensaje y atrayendo lo que realmente deseamos. Mire que este es un concepto que puede sonar teórico, pero que tiene un fundamento muy fuerte desde el punto de vista que en lo que nosotros enfoquemos nuestro interés es lo que vamos a atraer. La segunda fuente probablemente es menos interesante, porque nuestro proceso formativo nos ha llevado a encontrar o a tener que llegar a este punto del dolor. Entonces, estas motivaciones tienen su energía y su combustible en los miedos, en buscar alejar el dolor. Y es muy común encontrar que la mayoría de las personas funcionan y activan su motivación con esta fuente. Aunque les permite avanzar, su cimiento es incorrecto, porque está fundamentado en el miedo. Aunque es la energía, ¿cierto? Y es ese temor lo que lo mueve, el fundamento y la energía es incorrecta. Por eso tenemos que también empezar a transformar y encontrar el disfrute, como ya lo mencionamos. Y esta energía pues puede estar limitada al generar un doble mensaje para nuestro inconsciente. El hecho de querer alejar ese miedo es lo que más atraerá. Y por último, esta tercera fuente que nosotros hemos identificado es la incomodidad o la insatisfacción. Ese es un punto complejo que nosotros hemos denominado, algunas personas han denominado el punto de quiebre. Y es una posición en la que definitivamente la persona que encuentra el sentido es porque ya se le acabaron las opciones, se le acabaron las alternativas. Está en un punto de no retorno. Entonces, es cuando el individuo ya ha tocado fondo. Está en un punto donde el descender, ¿cierto?, es imposible porque ya está en el punto más bajo. Y la única opción es ascender. Usted seguramente lo ha escuchado en otros momentos, lo ha leído, pero es la realidad. ¿Pero de qué dependerá? ¿De qué dependerá? Simplemente de su decisión y de su enfoque. Seguramente esta fuente es una de las más difíciles y fuertes, ya que el individuo ha sido procesado por las mismas circunstancias y experiencias vividas. Y esto es lo que lo ha fortalecido y lo ha dejado listo para construir, ya que está en tierra firme. Y lo que decide emprender lo va a obtener, sin importar los obstáculos y las limitaciones, o los agentes externos. Porque este es el punto del sin retorno, donde cualquier resultado será mejor que la situación actual. Y aquí recuerdo una frase del doctor Herminio Nevares, donde dice que la vida es un esmeril, donde te pule o te acaba. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a enfrentar a las circunstancias actuales? En este momento desconozco en qué momento está, o cuál de estos 3 fuentes de energía son las que te mueven. Yo propongo, e invito, e incentivo es a la de placer, la de gozo, la de establecer un plan donde tú te visualices y logres lo que quieres. Las otras 2 son algunas de las que preferiría evitar. Entonces, ¿qué podemos hacer para modificar nuestro activador? Es precisamente modificar nuestro foco, empezar a romper el muro, desarmando los pensamientos limitantes, cambiando nuestro propio lenguaje, modificando el fundamento de nuestro destino. Y por ello, tenemos que empezar con un proceso de excavación para remover las creencias, remover los modelos, remover el conocimiento, remover las experiencias y las personas que lo crearon. Porque como dijo Luis Costa en uno de sus audios, que me sirvió como activador,
convencer a los enanos. Si usted es una persona que ya encontró tierra firme para construir su plan y considera que su terreno está preparado, puede avanzar a su definición. Tome acción. Entonces, nos encanta servir y compartir con ustedes. Con esto terminamos este capítulo de hoy de Mentoría con Sentido. Abrazos, bendiciones y se cuidan. Y recuerde que debemos seguir aplicando las guías que vamos a proponer para que evalúe su destino actual y lo que le permitirá reafirmar o redireccionar el mismo.